Tremenda pachanga. Mira Maribel cómo se deshace ahí con los bailes. No, es que yo vi a Maribel hoy por la mañana. Lo dándolo todo. Exacto, en el Instagram me digo, no puede ser que se hayan divertido tanto y que no me invitaron. Me encantó. Verónica Castro, señores, ha celebrado sus 73 años de edad con tremendo reventón en la Ciudad de México, rodeada de muchas de sus amistades. Bueno, la chaparrita de oro dijo ser fanática de las redes sociales y no descartó la posibilidad de regresar a la pantalla chica con algún proyecto. Vamos a ver. A ver. Verónica Castro celebró su cumpleaños número 73 en una reunión con algunas de sus amigas. Pues muy bendecida por llegar a... Sí, la verdad que sí, muy bendecida. Mi 73. No, tampoco, no te burles. Entre las amigas acompañantes estuvieron Maribel Guardia y Ana de la Reguera, quienes hicieron una coreografía improvisada que divirtió a todos. Estuvo padrísimo, la verdad que no me lo esperaba porque no había para show ni estábamos organizados para eso, pero se dio. Agarraron un micrófono, pusieron música y empezaron a cantar y él la hizo de maestro de ceremonias y ya. Es lo que hay. ¿Cuál fue su deseo? Ay, que estuviera todo el mundo contento, que los encontrara bien a todos mis compañeros, a todas las artistas famosas que vinieron hoy, que las admiro, las quiero mucho, las respeto mucho, pero quería saber de ellas y me encanta verlas bien, me encanta verlas actuales, me encanta verlas cantando de nuevo con mucho ánimo, la verdad. ¿Qué mensaje le mandas al público, Vero, que te ama? Ay, pues gracias, yo quiero agradecerle mucho a las redes sobre todo, porque me llevo muy bien con las redes también. Perdónenme, pero discúlpenme, pero por favor, pero sí, mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook y TikTok no lo puedo abandonar porque me encanta. Entonces, la verdad, muchas gracias a todos los seguidores y las gentes que me mandan decir cosas tan lindas. Estoy muy, muy, muy emocionada por eso. Me encanta ese público. Me han apapachado desde hace semana y media, 2 semanas, Cristian y Mitch. Sí, la verdad que sí. Y bueno, con mi hijo siempre, de la mano. Muchas gracias a ustedes por haber esperado tan tarde. Hoy en día es especial por su cumpleaños, le pide que regrese ya, por favor. Pues algo vamos a hacer. A lo mejor si se nos ocurre a todos, algo se nos va a ocurrir, entonces lo vamos a hacer. Ya dijo la señora Zapata que la comprometió a regresar al teatro. Laura está de lo más gracioso. Cantó, bailó, dijo muchas cosas. Realmente gocé mucho el día de hoy. ¿Para qué les soy mentirosa? Gocé muchísimo. No me lo esperaba. Muchas felicidades, pero felicitarla. Sí, claro, bueno, a mi hijo me lo traje para acá y el otro pues está trabajando lejos. Pero sí, claro que sí. ¿No se querían ir, ¿verdad? No se querían ir. Para la próxima la hacemos con show. ¿Verdad? Gracias. Tremenda pachanga. Mira Maribel cómo se deshace ahí con los bailes. No, es que yo vi a Maribel hoy por la mañana. Lo dándolo todo. Exacto, en el Instagram me digo, no puede ser que se hayan divertido tanto y que no me invitaron. Me encantó, de verdad. Qué que linda. Sí. 73 años y celebrando a lo grande. Qué buena verla porque hace poquito la habíamos visto como en silla de ruedas y eso, y verla así con esa energía y todavía con la ilusión de querer trabajar con 73 años, Lili. Sí, con esa ilusión que uno nunca pierde la pasión por lo que uno hace. Yo creo que es importantísimo. Y creo que lo de la silla de ruedas, sí, mucha gente pide la silla de ruedas para viajar porque es mucho más fácil, te entran, te sacan, la caminadera en los aeropuertos, pero claro, la gente se asusta. Creo que porque estaba con oxígeno, la habían visto también con un poco de oxígeno. Pero bueno, Vero, te queremos, happy birthday. Danos la receta para llegar así como tú, tan bella. Literal, pasa esa energía. Yolanda Andrade, señores, que vuelve a trabajar después de pasar meses fuera por, como ya todos sabemos, problemas de salud que ha tenido. Ella pues ha salido ya a través de las redes sociales a hablar un poco sobre lo que está pasando. Así es, y bueno, conversamos con ella a la salida de su primer día de regreso a la televisión y escuchen lo que nos dijo. Vamos a ver. Ayer, Yolanda Andrade regresó a trabajar en su programa de televisión y la recibieron con bombos y platillos. A su salida nos contó que grabó 2 programas enteros. La primera vez que vengo
en todo el año. Todo fue muy positivo. Me llené de energía y todo. Ahorita ya se me está acabando la pila. ¿Cómo te has sentido? ¿Te vemos cada vez mejor? Con el ánimo hasta arriba, sí. Pero a veces no siempre está hasta arriba. A veces tengo recaídas de depresión. Y eso se vale porque es normal. Cualquier persona que tenga estas condiciones, obviamente te da depresión. Yolanda nos contó que se reunió con un grupo de amigas en Mazatlán. Lloramos, nos reímos, disfrutamos y sentí bien bonito, muy, muy bonito. Y eso, en vida, hermano, en vida. Si tengo esta enfermedad, voy a aprovechar para hacer las cosas simples que no había hecho antes. Y disfrutar a la gente que amo. Cuando le preguntamos por Verónica Castro y los mensajes que se han enviado una a la otra en los últimos tiempos, así reaccionó. Fíjate que mi mamá le habló a la señora y mi mamá me pidió que ya no hablara de ella tampoco. Lo que pasó y fuimos a hacer a un lugar tan lejos y tan bonito, lo que se vivió tan bonito, acabó siendo un chisme de barrio y una cosa triste que nos ha llevado a las dos, o sea, a mí a que me apedree todo el mundo, que si porque yo saqué no sé qué, nadie sale del closet, tú sales solito. A mí esas cosas, hoy en día la etiqueta por eso está las marchas y todo, no hay ningún closet, hay libertad, no hay etiquetas, no confundan. Y la vida es así. Tú no le preguntaste nada malo. Y Verónica, y que Dios te bendiga a ti también. Y delante de la Virgen, yo nunca dije ninguna mentira, mucho menos para lastimarte. Nunca jamás lo dije. Bueno, lo principal es que en este momento que la está pasando un día bien, un día peor, un día mejor, pues logró regresar con gente que la quiere, que la está apapachando y que bueno, como dice que a pesar de cuando todo, uno pasa por algo así, que te das cuenta que las cosas simples de la vida son las que de verdad nos llenan el corazón. Ahí te das cuenta donde empiezas a valorar las cosas buenas de la vida, como es la salud, y la vemos, de verdad me da alegría porque la vemos a pesar de lo que está pasando, con esa energía linda y con las ganas de seguir trabajando y regresar a la televisión, y que gracias a Dios pudo hacerlo. Así es, qué bueno, qué bueno. Shakira pues tiene un problema encima, un problema que le ha caído del cielo, y es que hay un señor de más de 80 años de California que presuntamente le han estafado, y Shakira mañana estará en la corte de Miami. Pues ¿Ha estafado a Shakira? No, o sea, el señor considera que Shakira le ha estafado. ¿Y cuál es la razón del que el señor piensa que Shakira la ha estafado? Evidentemente Shakira dice que es una suplantación de identidad, que ella no sabe nada de todo esto, pero Raúl, si te parece, vamos a ver en esta pieza qué está pasando. Shakira enfrenta una demanda de $100 millones en la corte de Miami, presentada el 30 de marzo de este año por un hombre octogenario residente en California, que la acusa de presunto fraude, incumplimiento de contrato y explotación de persona mayor, asegurando que le dio a la cantante aproximadamente $140.000 para cubrir gastos de hoteles, imprevistos médicos de su familia, $3.500 para gastos de emergencia durante un supuesto viaje de la cantante a Cuba, y además dice que la cantante le firmó un contrato para publicar juntos un libro de sus memorias y realizar 100 conciertos en una gira internacional. Nunca he visto algo semejante. Vemos una demanda de un señor que dice en la demanda que él conoció a Shakira en las redes, pero se ve que no es la Shakira de verdad,
porque cuando uno habla con alguien especialmente famoso, tienen un cheque azul de verificar que esa persona. Las fotos que él manda son con una Shakira que puede ser cualquiera uno de nosotros que abre un Facebook y pone yo soy Shakira. Según la víctima, él conoció a Shakira a través de Facebook y ella quiso tener con él algo más que una amistad, y ya para tratar de demostrar lo que dice en su demanda, incluye capturas de pantalla de la cuenta de Facebook con la que mantenía conversaciones, mensajes de textos, una supuesta licencia de conducción de Shakira, varios tickets de avión que le pagó, una tarjeta de regalo de 500 euros, varios emails y una carta donde le dice a la barranquillera que incumplió el contrato que supuestamente habían firmado. Obviamente, todo parece indicar que se trata de alguien que se ha hecho pasar por Shakira durante 3 años para estafar a este señor. Los abogados de Shakira ya han respondido a esta demanda millonaria y este sería el siguiente paso. El siguiente paso en el caso es que los abogados de Shakira han respondido con una petición para desestimar el caso completamente. No dijeron, esto no fue Shakira, nosotros no tenemos nada que ver con esto, solamente defendiendo que el proceso que tomaron para abrir el caso fue incorrecto y por eso están pidiendo tumbar el caso completamente. Contactamos al equipo legal de Shakira y nos dijeron que su cliente estaba asombrada con esta demanda, que mañana tendrá lugar su primera audiencia en la corte de Miami. Así que veremos en qué para todo este asunto. Bueno, Raúl, yo ayer me puse en contacto con el equipo de Shakira, con su gente más allegada, como a Lili le gusta decir, el entorno más cercano. Y me dicen que ella está alucinada, que ella no tiene conocimiento de todo esto, de lo que está pasando, que su reacción ha sido de qué locura es esta, y que tienen claro que es una suplantación de identidad. Mañana Shakira irá a corte, así que vamos a ver qué... ¿Pero tiene que ir a corte o van los abogados? No, tiene que ir la propia Shakira a corte. ¿Ella misma a la corte? Ella misma mañana a corte. Ah, mira, no lo dudo que vaya Shakira. A mí, ojo, a mí me habían dicho por videoconferencia, pero hoy parece ser que han dicho que sí que va a ir a corte. Ayer en Cuernavaca, Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Garza se vieron las caras en el juzgado y estuvieron allí desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿La razón? Pues Imelda quiere impugnar el supuesto testamento de Julián, asegurando que el joven murió sin hacer testamento alguno. Es muy simple, no es nada del otro mundo. Ellos demandan la impugnación del testamento. Y hoy se celebra la primera audiencia. Todos los procesos son complicados, claro, pero todos tienen solución también. Entonces yo creo que pronto vamos a llegar a una solución y pues ya. Aunque los tres estuvieron bajo el mismo techo, jamás se miraron y mucho menos se dirigieron la palabra. En realidad no hemos interactuado en ningún sentido, más que aquí de lejecitos o a veces de menos lejecitos visualmente, pero es una fase, digamos, procesal en la que no tenemos ningún tipo de interacción. Y además, en adelante ya no tenemos que venir más, tendrán que venir únicamente los abogados. Fíjate que no la vi porque yo me senté allá al fondo y creo que ella estaba aquí adelante, entonces nunca tuve contacto visual con ella, no la vi. La realidad de las cosas es que Imelda quiere impugnar el testamento de Julián, pues asegura que no existe y que su esposo nunca hizo uno, mientras que Maribel y su esposo dejan bien claro que ellos solamente cumplen con estar ahí para demostrar que su hijo sí dictó su última voluntad, que todo lo que tenía fuera para José Julián, y aunque en un principio Imelda sería la albacea, la joven se negó a hacerlo. La albacea en el testamento es Imelda. Sí. Y ella decidió no serlo en su momento y prefirió que yo, que me había encargado toda la vida de asuntos relacionados con Julián, que yo lo fuera. Pero bueno, yo no tengo ningún interés en serlo. Estoy esperando ya sea que se me remueva por parte de ellos o que yo, si no, yo renunciar en el momento procesal oportuno, porque no tengo ningún interés de ser el albacea. Sí, bueno, aquí hay es que el tema está muy complicado porque pues tendrían que haber lazos sanguíneos como para que se siguieran administrando este tipo de cosas, pero pues la realidad es que no sé cómo vaya a terminar, pero va avanzando bastante bien.
Por ahora, una de las cosas que está pidiendo Imelda es nada más y nada menos que el rancho de Las Palmas, que se encuentra en Morelos y que Joan Sebastián le heredó en vida a José Julián. Eso es de Julián, por supuesto. O sea, todo lo que era de Julián es del niño. Es del niño, mi amor. Papito, entiéndeme que yo, gracias a Dios, no necesito nada en esta vida porque he trabajado mucho. Me he partido el lomo toda la vida. Pensé siempre en heredar a mi hijo. Ya no tengo un hijo a quien heredarle. No les puedo explicar eso, pero se va a resolver pronto. Te digo honestamente, no sé cuánto puede durar esto. Meses, años. No creo que mucho, a lo sumo un año. No es tan complejo, es determinar. Ellos lo que demandan es que el testamento es apócrifo y ya le toca a la autoridad determinar si lo es o no lo es y ya. Mira, lo que pasa es que uno en la vida aprende a fluir. Te toca como te toca. O sea, yo ya después de lo de Julián ya nada me asombra ni me quita. Sabes que aprendo a fluir, a tener buena actitud para todo. Y es lo que le toca a uno en la vida. Cuando te toca ponerte de frente con la mejor de las actitudes y con la mejor de las actitudes, nada más. Yo a Maribel Guardia la he seguido toda la vida y creo que también por esa, no solamente belleza exterior, pero interior. Es una amiga de verdad que se ocupa de, en tus peores momentos, estar ahí presente, lo sé, me consta. Tiene un corazón bello y lo que le pasó con su hijo, o sea, es lo peor que le puede pasar a una madre o a un padre. Y ahora tener que vivir esta segunda etapa que no está con el nieto y que aparte está viendo todos estos problemas legales, le tiene que ser muy difícil. Y aparte, vivirlos públicamente, o sea, tratar de estar lo más tranquila posible, poner amor en la situación, porque al final ella es mucho mayor que Imelda y creo que está tratando de que todo sea lo mejor para su nieto. Pero qué difícil, o sea, yo la veo con esa paz y esa tranquilidad que está tratando de llevar esta situación. Y de verdad que tiene que ser muy difícil. Y es lo que decías tú el otro día, que cuando hay dinero de por medio o una herencia, en este caso de la fortuna de Juliancito de por medio, las cosas se vuelven más complicadas y ya en el punto están de que no se pueden ni ver. O sea, ya es, vayan los abogados y vamos a evitarnos vernos las caras para evitar conflictos entre ellas que van de una a otra y de otra a otra. Pero es que yo sí, no sé, siempre pensé, si no tiene el hijo, por lo menos que tenga el nieto. Yeah. Pero bueno, mi gente, los tiempos de Dios son perfectos, todo llegará en su momento y eso esperamos. Belinda comenzó, dijo, yo me estoy siendo afectada, soy la víctima, soy esto, lo otro. Pero Lupillo le dijo, no señora, usted es una mentirosa. Y aquí le explico por qué le está diciendo eso. Cuando Belinda radicó una demanda por violencia digital y mediática contra Lupillo Rivera, por lo que él reveló en su libro Tragos Amargos y hasta consiguió medidas de protección, pensó que tenía todas las de ganar. Pero ahora que Lupillo se armó con sendos abogados, podría dar un revés que la podría llevar a ella frente a los tribunales. El argumento de Lupillo tiene que ver con una supuesta contradicción en las declaraciones de Belinda ante la autoridad, ya que desde hace años Belinda ha negado rotundamente haber tenido una relación seria con Lupillo. De hecho, lo llamó persona irrelevante. Hablo de personas irrelevantes, gracias, hasta luego. Pero para que la fiscalía le otorgara las medidas de protección, esa que ordena que Lupillo se calle y la borre de sus redes, Belinda tuvo que confirmar bajo juramento la existencia de una relación o un vínculo personal con el cantante. Ahí es donde está el problema. Los abogados de Lupillo dicen que si Belinda negó la relación en público y luego la reconoció ante la autoridad para obtener un beneficio, esto podría constituir un delito llamado falsedad de declaraciones o fraude procesal, tan sencillo como mentir bajo juramento. Para que se acredite la falsedad, se tiene que acreditar que no es un error, la falsedad es un delito doloso, es decir, que se miente con el fin de engañar a la autoridad para hacerle o para aparentar que existe un hecho falso dentro de una carpeta de investigación o de una declaración judicial. Ahora, esta estrategia legal podría volverse en contra de la ojiverde porque la falsedad de declaraciones podría tener como consecuencias para Belinda como la pérdida de las medidas de protección. Es decir, Lupillo puede acercarse a Belinda y no tiene que borrar nada. Si se determina que incurrió en falsedad, podría enfrentar fuertes multas o incluso tener que pagar una indemnización por el daño moral y los gastos legales de Lupillo.
Este pleito ya no es solo por hablar del pasado, es por quién está diciendo la verdad bajo juramento. Aunque los abogados de Lupillo no han mencionado que querrían cárcel para Belinda, si ganan esta contrademanda, lo primero que querrán será dinero compensatorio y una disculpa pública a Lupillo Rivera. ¿Se imaginan ustedes? Imagínate tú, Lili, Roberto y amigos televidentes, que por ahí estaban diciendo que incluso la mamá de Belinda estaba diciendo: retiramos todos los cargos, pero nos tienen que dar parte de las regalías de las ventas del libro de Lupillo. Esto no es una información confirmada, pero está el rumor por ahí andando. Ahora, imagínate si Lupillo puede demostrar esto ante las autoridades, quedaría sin piso lo que está diciendo Belinda y él entraría entonces a obtener los beneficios que está reclamando, que sería que Belinda se disculpe con él públicamente, que pague los abogados de él y que incluso pueda recibir alguna indemnización, Lupillo, de parte de Belinda. Bueno, si todo... Increíble. A ver, todo esto no estuviese pasando si Belinda no hubiese puesto la demanda. Yo creo que la gente ya se hubiese enterado. Gracias, Tania. Él sacó un libro... Tania, y yo creo que la gente hubiese dicho: ay, ok, sacaron el libro, a quien le interese y lo hubiese comprado, a quien no le interese, y esto hubiera quedado como una noticia más. Sí, pasa bajo el radar. Exacto, porque al final yo creo que esto era público ya, o sea, ella a lo mejor públicamente lo había negado, pero obvio que la clase de tatuaje que se había hecho con la cara de ella. Eso puede ser un amor crush del típico que te tatúas de tu amor, pero es lo que dices tú, Lili, es como complicado, no, y es un giro drástico para Belinda, porque de pasar a ser la víctima a pedir disculpas y pagarle un dinero a Lupillo, a mí me duele más pagar la disculpa que el dinero. Ahora, por dignidad como mujer, a mí sí me hubiese molestado que alguien me ponga fotos así en un libro cuando fue una relación que... Hablando de intimidad. Exacto, la trataron de mantener lo más privada posible. Pero ¿qué pasa? Al final pasó. Y si tú estás demandando por dignidad es una cosa, pero si es verdad que la mamá lo que quiere está demandando para regalías, no, ya ahí sí que digo, no puede ser. Ojalá que eso sea mentira. Pero la parte de la dignidad como mujer la entiendo. Porque ahora Belinda tiene una relación con cualquiera y le van a publicar libros así left and right. Eso también es complicado, mi gente, hay que entender los dos lados. Déjeme decir una cosa, eso de perdonar a tu ex no va con Jennifer López en esta ocasión, porque ustedes saben que ella acaba de decir como que nunca se sintió amada, pero ¿qué pasa? Que ella, lo dudo que perdone a su primer esposo, le estoy hablando de Ojani Noa, después de esos comentarios que dijo en las redes sociales, creo que ya me aprendí todo este texto, él pues estaba diciendo algo como que deja de menospreciarnos, deja de menospreciarme, no te haga la víctima. El problema aquí eres tú, una mujer que se ha casado 4 veces, que has tenido un sinnúmero de relaciones. Yo dejé a mi familia, dejé mi trabajo, dejé mi vida, te apoyé, te amé, te adoré. Sin embargo, usted me engañó. Hasta eso dijo él que Jennifer López le engañó, que Jennifer López decidió la fama y la fortuna. También le dijo, mencionó, di la verdad, tú eres la del problema, debería de darte vergüenza, de sentirte humillada. O sea, el hombre en realidad acabó con Jennifer López. Obviamente Jennifer López no va a responder, pero les cuento que fuimos a las calles de Nueva York, al Alto Manhattan, hablamos con los fanáticos referente a todo este comentario de Jennifer López, que si se siente amada, que si no se sintió, aquí les va todo este bochinche. Jennifer López dijo en una reciente entrevista que no ha sido una mujer amada, por lo menos por las parejas que ha tenido. Dijo que tal vez la quisieron, pero no como ella necesitaba, aunque le dieron todo lo que materialmente podría necesitar cualquier mujer. Por supuesto que las opiniones se estallaron en la Gran Manzana. Si se ha casado 4 veces, entonces algún problema ha de tener, que los matrimonios no le duran. Cambia demasiado de pareja y no se siente segura. Deja uno y coge el otro. Pero cuando ella lo vaya a pensar, ya va a ser tarde, porque va a estar muy mayor. Yo sé que ella se ama a sí misma. Eso sería porque ella no se ha encontrado un hombre que le dé amor, que sea, un ejemplo, un paisano mío, dominicano, que vaya para Santo Domingo para que consiga a alguien que le dé amor y a ver si dura tiempo con él. Ben Affleck era seco porque no le demostró nada para ella. Él estaba en su lado y nunca sintió algo por ella a lo mejor. Mira, esa mujer tiene tantas cosas y ha tenido tantas cosas y tantos hombres que le dan tantas cosas. Pero nada, ella quiere encontrarse un hombrecito, un chulito que ande atrás de ellos, pegar
Y ella no puede buscar el amor, es que le entiendan. Lo que pasa fue que ella cambió los hombres como cambiaban unos panties del cuerpo de una mujer. Ahí fue que tuvo el error de ella. Ahora nadie la aprecia como mujer porque lo puso de relajo a todo. Aprende a apreciar a un hombre y a quererlo. Fue que no la supieron amar. Porque si la hubieran sabido amar, nunca la hubieran perdido el que la tuvo. Yo creo que lo que pasa con Jennifer López es que los hombres se intimidan, porque como una mujer popular, como que está con una persona y ya cuando vemos ya está con la otra persona. Entonces no se ha dado ese espacio de saber realmente lo que ella quiere. Ella lo que quiere tiene que buscarse un perrito que lo mete en un macutico y que ande pande quiera que ella se mete. Ella tiene que ver dónde que te fallo, porque con Alex Rodríguez, ese tigre con ese cuerpazo y cuarto bate y ese bailarín con esos dos tengo, yo pasé feliz. Muchas veces no son los galanes, señores, ni las prendas que te regalan en el corazón, nadie manda. Pero es cierto lo que dice un señor, Jennifer López debería de comprarse un perrito y andar con ella y sentirse amada, así como yo que tengo 2 perritas. Besitos a ustedes y yo no perdono a ninguno de mis ex. Pero los que me dieron los anillos sí. Eso sí, ¿ves? Los que te dejaron el anillo, los que te conviene perdonar, los que te conviene perdonar. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Bueno, la gente me encantan las opiniones de todo el mundo, señores. Al final, ojalá que J-Lo sí encuentre el amor y que esté allá para el resto de la vida. Claro que eso va a llegar. Le mandamos muchos besos, de verdad. Una mujer que ha puesto el nombre en alto de los latinos. Hay que perdonar a los exes. Claro que sí, hay que perdonar al ex. Gracias por tu aportación. Qué inspirado viniste hoy. Pero no hay más controversia en este momento que Dayanara Torres, señores, a través de una foto que ha publicado en el Instagram y el teléfono se le está cayendo de mensajes. Se le está explotando y le dije, Dayanara, ¿me puedes acompañar? Por favor. Y puedo tratar de durante una hora, nada más que muestre el anillo y vamos a empezar. Okay. Estoy contenta, that's it. Estás contenta. Después hablamos. Raúl, tengo que regresar a ti. Los dejo a todos así colgando, pero no se preocupe que tengo una hora con ella. Dios mío. Yo me emociono mucho cuando viene mi amiga porque yo no sé cómo ella se las arregla para cada vez que nosotros te dejamos unos días libres. Tú te metes en otra controversia. Ay, ¿tú crees? Claro, y ya tú eres parte de la familia del Gordo y la Flaca. Yo sé. Y obvio, los quiero mi gente mucho. bella, que todo el mundo empezó a preguntarme, por favor, dime si esto es verdad, lo pongo, lo quito. Y yo decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por ahora te voy a dejar tranquila, vamos a hacer el programa, pero vamos a hablar. Si no alcanza el show para que me cuente el chisme de Dayanara, después me llaman y me cuentan. Pero mira, retomando. Estoy contenta. Gracias, Tania. Quédate pendiente porque mira lo que está pasando aquí, la sinergia que tenemos. Bueno, le quiero... preséntalo tú, que es mi momento favorito. ¡Qué gente llegó! ¡Roberto Hernández! También tiene la duda de quién será ese hombre que tiene un reloj dorado, era blanco, ¿no? Con diamante. ¡Diamante! El anillo. Estamos todos preocupados aquí, Dayanara. Yo pienso que no están preocupados, no. Están contentos. Ambas. Bueno, no puedo estar contenta porque no sé lo que es. Exacto, pero bueno, nos vamos a enterar al rato, ¿no? Lo vas a conocer. Lo voy a conocer. Sigue siendo auténtica y por eso con esa misma autenticidad nos va a contar sobre el anillo. Más adelante, porque como conecta. Ella es la más auténtica de todas. Nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos? Mira, a ver, ¿te acuerdas de algo? Pero no le vamos a mantener. Pero le iban a mantener en secreto. Esto salió al aire. ¿Está al aire? ¿Esto está al aire? Yo pensé que lo fuimos ya. Ah, no. ¿Estamos al aire todavía? ¿Todavía estamos al aire? Vamos a una pausa y regresamos con más del Gordo y la Flaca. No, pero esto no estaba supuesto a ser. Yo vine aquí a preguntarle a Dayanara a ver si tú me vas a decir. Yo lo que vine fue a esto. Yo lo que vine fue a esto. Ayudarme. ¿Cuál es el anillo? Dime, cuéntame. ¿Quién es el galán? Lo vas a conocer. Bueno, me voy a quedar aquí hasta el final, nada más para enterarme. Dayanara, ¿quién es el afortunado Ave María. que te dio ese anillo? Aquí estamos todos para Ahora me gusta el chisme.
Robert, pregúntale a Robert. ¿De dónde es? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Es latino. Es latino. Gente, mire, mira. ¿A qué Esto es lo que voy a... Sí, a ver. ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Escucha. ¿Qué tamaño tiene? Mira, esto es lo que voy a decir. Estoy contenta, estoy tan agradecida. Todo el mundo, todos esos comentarios que me han hecho son súper lindos, deseándome lo mejor, buenos deseos y todas esas cosas. Yo estoy contenta, lo van a conocer próximamente. De hecho, este fin de semana... Este fin de semana lo van a conocer. Este fin de semana yo voy a... O sea, voy a mañana subir viernes algo. ya es fin de semana, ¿no? ¿No es considerado fin de semana el viernes? En lo próximo... Lili, sí, estamos en la misma página. ¿Cómo que no? Mañana viernes. Es la mitad de hombre que soy yo. pero sí, este fin de semana yo voy a... Es cantante, es deportista. No. No es cantante ni deportista. Es de la industria. Sí. Es de la industria. Pero no es cantante, no es cantante. Oh. Es de la industria, pero no es cantante. Dicen por ahí maquillista. ¿En qué lugar? Bro, ¿En qué lugar se enamoró de mí? enamoró de ti? Dame que Pero aquí en ¿A qué Miami, dedica el tiempo libre? aquí en Miami nos conocimos. Es un ladrón. Pero estoy contenta, estoy feliz. Ok, pero ahí decía, él propuso y yo dije que sí. Ajá. Ok, so él propuso y tú dijiste, te imaginas. Estoy feliz, gracias por todo. Oye, pero Felices no estamos, no podemos sacar nada. Nosotros no estamos felices. Pero hice coquito para celebrar ahora cuando terminemos Te perdonamos. Perdonamos. Ok, y yo, si tú estás feliz, yo estoy feliz. Gracias. Yo también. Bueno, de verdad. Dile a él que ha robado un trozo de mi vida. Ay, no. Un trocito. Cántasela completa. Un trocito. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Cambiando de tema, porque ya obviamente no creo que lo vamos a... Por más que favor. tratemos, no nos va a decir. No nos va a Yo sé que a Dayanara le gusta Que el lo haga en su Halloween. momento, que lo haga en su Exacto. momento. Pero estamos felices por ti, Dayanara. Gracias. Como Amo sabemos, le Halloween. encanta el Halloween y te vimos también ahí por la Casa del Horror. Y Yes. nosotros también ahí Fascina. estamos viendo a Dayanara. Y yo me llevé a Carlitos porque a él también le gusta todo lo que Me es miedo, fascina, me los fascina, juegos, que me ¿verdad, asusta. Carlitos? A mí me da miedo todas esas Yo quería ir al Sí, anillo, pero pero vamos a Madrid. Madrid. El anillo, señor, queremos saber. Hello. Míralos. Hola. Estamos en vivo, estamos en Desde la vivo. bella ciudad de Madrid, Jordi, de verdad que lo pasamos bien hoy. No, creo que se lo están pasando mejor.